Mi sobrino destrozó mi guitarra de $8.000 entre risas. La familia lo defendió, es solo un crío. Mi hermana remató, tienes que perdonar. Guardé silencio. Al día siguiente, recordé sus palabras mientras aplicaba esa filosofía del perdón obligatorio al Mercedes de lujo de su esposo. Si un niño no debe responsabilizarse, un coche tampoco debería importar, ¿verdad? Aquella mañana del día del trabajo estaba de pie en la terraza de la casa de mis padres junto al lago, afinando mi Gibson Unminbir de 1975. El acabado Sunburst capturaba la luz del amanecer de una forma casi hipnótica. Habían sido 5 años de ahorro constante para poder comprarla. $8.000 exactos. Más de 40 sesiones de grabación habían pasado por esas cuerdas. Era parte de mi carrera, de mi identidad profesional. Entonces lo escuché. Un sonido seco. Brutal. Un crujido inconfundible. Madera partiéndose. Entré corriendo a la casa. En la sala, Noah estaba de pie frente a la chimenea de piedra, con apenas 9 años, sujetando la guitarra por el mástil. El cuerpo estaba destrozado contra el borde del hogar. El puente había salido arrancado. La tapa de abeto estaba partida en dos. Las cuerdas colgaban enredadas, como una telaraña rota. Noah me miró, y se rió. Se rompió, dijo. Tu guitarra era falsa. En la puerta apareció Brandon, mi cuñado, con una taza de café detenida a medio camino. 40 años. El rostro completamente pálido. Me arrodillé y recogí los restos. Las manos me temblaban. $8.000 reducidos a astillas. 5 años de sacrificio. Décadas de valor histórico. Todo perdido. Noah, ¿por qué hiciste esto? El niño no mostró miedo. Ni culpa. Se mantenía erguido, casi orgulloso. Fue Brandon quien habló. Las Gibson de verdad son resistentes. Quería comprobar si la suya era auténtica. Lo miré. Su cara pasó del blanco al rojo. ¿Le dijiste eso? Balbuceó algo sobre fabricación, durabilidad, estándares de calidad. Pero Noah lo interrumpió sin dudar. Dijiste que el tío Ethan seguro tenía una barata. Lo dijiste en el desayuno. Dijiste que tira el dinero en cosas falsas. Brandon intentó hablar, pero Noah insistió. Lo dijiste hoy cuando pregunté por guitarras. La guitarra que tenía entre mis manos era un modelo vintage de 1975. Irreemplazable. En ese momento ya valía entre $10 y $12.000. No se podía comprar una nueva igual. No se podía reparar una tapa partida. No se podía volver a fijar un puente arrancado. No era solo dinero, era una herramienta de trabajo. Parte de mi trayectoria. Un adulto había convencido a un niño de destruirla. El ruido atrajo a todos. Melissa fue la primera en entrar. Mi hermana, 38 años. Vio a Noah de pie, me vio con los restos de la guitarra, y la expresión del niño cambió al instante. Lágrimas forzadas. Llanto ensayado. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Le mostré la guitarra rota. Trozos de madera cayeron al suelo. Él la destruyó. Brandon le dijo que la probara. Melissa no dudó. Se agachó, rodeó a Noah con los brazos, como si yo fuera el peligro. Tiene 9 años, Ethan. No sabía que era cara. Costó $8.000. Abrió los ojos, sorprendida. Pero la sorpresa duró poco. ¿8.000? ¿Gastaste eso en una guitarra? Es vintage. La uso profesionalmente. Brandon avanzó, ahora conciliador. Mira, pagaré la reparación. No se puede reparar. Está destruida. Susan apareció entonces. Mi madre, 62 años. Vio a Noah llorando en brazos de Melissa y decidió de inmediato. Ethan, deja de asustar al niño. Después llegó David, mi padre. 64 años. Observó los restos, me miró al niño. Es solo una guitarra, hijo. Puedes comprar otra. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie reprendió a Noah. Nadie exigió una disculpa a Brandon. Toda la protección fue para quien había causado el daño. Estaba solo dentro de mi propia familia. Melissa dio un paso al frente, la mano sobre el hombro de Noah como un escudo. Es un niño. No distingue entre una guitarra de $200 y una de 8.000. Entonces enséñale a no destruir lo que no es suyo. Su voz se elevó. Fue un error. Brandon se equivocó. Noah solo siguió instrucciones. Susan se interpuso, como siempre. Ethan, estás exagerando. David cruzó los brazos. Es reemplazable. La familia no. Los miré a todos. Y entendí lo que esperaban, que yo cediera, que tragara, que mantuviera la paz para su comodidad. Asentí despacio. Me di la vuelta y entré a la casa sin decir nada. Creyeron que había terminado. En la mesa de la entrada había un cuenco de madera con llaves. Varias. Entre ellas, el control de Brandon,
con el logo de Mercedes-Benz. Frío. Pesado. Por la ventana lo vi, un Mercedes AMG GT negro, estacionado cerca de la rampa del lago. Matrícula personalizada. $15.000. Su último símbolo de éxito tras el colapso de su negocio. Salí a revisar el terreno. La rampa descendía directo al agua, 15 grados de inclinación. Grava suelta. Sin barreras. 20 pies de profundidad. Sin cámaras apuntando allí. Ventanas abiertas por el calor. Condiciones perfectas. Desde dentro, Noah corría y reía. Sin consecuencias. Sin lecciones. Esa noche hubo barbacoa. Risas forzadas. Brandon intentó arreglarlo con un cheque. Lo rechacé. Hay cosas que el dinero no arregla. A la mañana siguiente, a las 6:15, todos dormían. Tomé las llaves. El lago estaba inmóvil. Abrí el Mercedes. Me senté. Puse la transmisión en neutro. Salí. Dejé la puerta abierta. Alargué el brazo hacia el interior del vehículo y solté el freno de mano. Al principio, el movimiento fue casi imperceptible. El coche comenzó a avanzar con lentitud, como si dudara, con las ruedas crujiendo suavemente sobre la grava. Había algo inquietantemente tranquilo en ese instante. Luego la pendiente hizo su trabajo. La gravedad tomó el control y el impulso empezó a crecer, centímetro a centímetro, hasta volverse inevitable. Me aparté unos pasos y crucé los brazos. Me limité a observar. El Mercedes ganó velocidad mientras descendía por la rampa. La grava saltaba en todas direcciones, proyectada por las ruedas. El vehículo llegó al borde del embarcadero, el morro se inclinó hacia adelante, y en el siguiente segundo, el agua explotó en un estruendo seco. El impacto resonó por todo el lago, rompiendo el silencio de la mañana como un disparo. Una columna de agua se elevó en el aire. El coche comenzó a hundirse de frente, mientras la parte trasera se alzaba brevemente antes de desaparecer también. Durante unos segundos, las luces del maletero brillaron bajo el agua, rojas y difusas, como brasas apagándose. A través de las ventanillas abiertas se distinguían los asientos de cuero color crema. Burbujeos violentos subían a la superficie, el agua se tornó blanca y turbia. 30 segundos después, no quedaba nada. Todo había salido con una precisión perfecta. Brandon salió al porche todavía en pijama, con una taza de café en la mano. Me vio de pie junto a la rampa, con los brazos cruzados. Luego miró al lago. Vio las burbujas donde minutos antes estaba su coche. La taza se le escapó de los dedos y se hizo añicos contra la madera. El café se extendió por el suelo. Después gritó. Un grito tan fuerte que despertó a toda la casa. Corrió hacia la rampa, pero ya no había nada que hacer. Se quedó mirando fijamente la superficie del agua, aún alterada, como si esperara que el coche regresara por arte de magia. Luego se giró hacia mí, el rostro deformado por la incredulidad. ¿Qué hiciste?, exigió. No levanté la voz ni un solo tono. Solté el freno. La física se encargó del resto. «Mi coche. Mi maldito coche», gritó. Repetí sus palabras exactas del día anterior, con el mismo desdén que él había usado entonces. «Es solo un coche, Brandon. Puedes comprar otro». Se lanzó hacia mí con los brazos extendidos. Me aparté sin esfuerzo. Tropezó y cayó de bruces sobre la grava. Se levantó como pudo, con el rostro rojo y las manos temblando de rabia. Melissa salió corriendo de la casa envuelta en una bata. «¿Dónde está el Mercedes?», señalé el lago, donde aún subían algunas burbujas rezagadas. A unos 6 metros bajo el agua. «¿Empujaste su coche al lago?». «No lo empujé. La gravedad lo hizo. Yo solo quité el freno». Susan y David aparecieron después, ambos con batas, el cabello revuelto y la confusión aún marcada en la cara. «Ethan, ¿perdiste la cabeza?», gritó Susan. «¿Qué demonios te pasa?». Los miré uno por uno, con calma absoluta, y utilicé exactamente la misma lógica que ellos habían aplicado el día anterior. Ayer, Noah destruyó algo por lo que ahorré durante años. Algo que uso para trabajar. Ustedes dijeron que era solo una guitarra. Que comprara otra. Dijeron que la familia se perdona. Que yo estaba exagerando por molestarme. Hice un gesto hacia el lago. Así que dejé ir el coche. Apliqué la lección que me enseñaron. Ahora estamos a mano. El silencio cayó como una losa. Solo se oía el leve romper de las burbujas en la superficie del agua. Brandon sacó el teléfono, con las manos temblándole tanto que casi se le cae. «Voy a llamar a la policía». No reaccioné. «Hazlo». Su dedo quedó suspendido sobre la pantalla. Continué hablando con la misma serenidad. «Cuando lleguen, yo presentaré una denuncia por la destrucción de mi guitarra de $8.000. Explicaré cómo le dijiste a un niño de 9 años que comprobara si era falsa. Cómo incitaste a un menor a destruir propiedad ajena.
Brandon se quedó paralizado. Eso se llama inducir a un menor a cometer un delito. Servicios Sociales investiga esas cosas. Y en Kentucky es un delito grave cuando un adulto manipula a un niño para destruir propiedad. Dejé que el peso de esas palabras se asentara. Podrías perder la custodia de Noah. El rostro de Melissa se quedó sin color. Le arrebató el teléfono de la mano. No llames. Por favor, no llames. Brandon la miró como si no la reconociera. Él destruyó mi coche y tú te preocupas por su guitarra. Entonces llama, respondí. Que la policía escuche ambas versiones. Que todos asumamos las consecuencias. Brandon bajó lentamente los brazos. No podía arriesgarse. El futuro de Noah estaba en juego. David intentó intervenir, colocándose entre nosotros. Ya basta. Ambos tienen que calmarse. Estoy calmado, papá, respondí. No supo qué decir. Todo era lógico. Ayer me habían dado la lección. Hoy simplemente la devolví intacta. Jaque mate. Caminé hacia mi camioneta, abrí la puerta y tomé el estuche del asiento trasero. Dentro estaba lo que quedaba de mi Gibson. Brandon ya estaba al teléfono otra vez, esta vez con la aseguradora. Su voz era desesperada. Cayó al lago, sí, el coche entero, no sé cómo pasó. Susan me siguió. ¿A dónde vas? A casa. Ethan, por favor. Gracias por la enseñanza, le dije. Me miró sin entender. ¿Qué enseñanza? La forma en que esta familia maneja la destrucción de cosas valiosas. Aprendo rápido. David dio un paso al frente. Si te vas ahora, estás eligiendo romper esta familia. Lo miré de verdad por primera vez. No, papá. Esa decisión la tomaste ayer, cuando defendiste a Noah y minimizaste lo que sentía. Cuando dijiste que era solo una guitarra. Subí a la camioneta. Melissa lloraba desconsolada. Aún debemos $87,000 del préstamo del coche. Arranqué el motor y dejé que vibrara. Es solo dinero. Se puede ganar más. Eso fue lo que me dijeron, ¿no? Engrané la reversa y me alejé. En el espejo retrovisor vi la escena que dejaba atrás, Brandon gritando al teléfono, Melissa llorando, Susan inmóvil, David derrotado. Noah salió al porche y observó a los adultos gritar y llorar. ¿Por qué todos están enojados? Nadie le respondió. Conduje por el largo camino de salida y los dejé allí, entre los restos de lo que ellos mismos habían provocado. 2 horas después estaba en casa, en Nashville. Eran las 10 de la mañana. Mi teléfono no dejaba de sonar. No era una exageración, vibraba, se iluminaba, volvía a vibrar, como si alguien hubiera decidido no darme un solo segundo de tregua. Una llamada tras otra, sin pausa, sin cortes. Primero Melissa. La dejé sonar. Luego Susan. Después David. Brandon. Volvió Melissa. Otra vez Susan. El patrón se repetía como un eco insistente, cada nombre cargado de reproches que ni siquiera necesitaban ser pronunciados. No contesté ninguna. No tenía nada que decirles. Fui bloqueando cada número con movimientos lentos y deliberados, como quien cierra puertas una por una. Preparé café con calma, escuchando el gorgoteo de la cafetera, agradeciendo ese sonido doméstico que no exigía nada de mí. Salí al porche de mi casa con la taza caliente entre las manos y me senté. Por primera vez en horas, hubo silencio. Respiré hondo. El aire fresco de la mañana me devolvió una sensación de control que había estado perdiendo. Duró poco. El teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Me quedé mirándolo unos segundos, evaluando si ignorarlo también. Algo en el estómago me dijo que atendiera. Deslicé el dedo y llevé el móvil al oído. Vamos a sacarlo, dijo una voz masculina al otro lado. No necesitaba presentación. Reconocí enseguida a Brandon. Su voz temblaba, aunque intentaba sonar firme, como si repitiera un guión que no terminaba de creerse. ¿Sacar qué? Pregunté, con un tono neutro, fingiendo ignorancia. El auto, respondió. Ya llamé a una empresa de remolque. Traen una grúa especial. Me acomodé en la silla del porche, crucé una pierna sobre la otra y di un sorbo al café. ¿Y cuánto te está costando eso? Pregunté. 4.500 por la grúa, y 800 por el remolque, dijo, casi en un susurro. No pude evitar reírme. No fue una carcajada exagerada, pero sí una risa seca, breve, honesta. Me salió sola. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Brandon, claramente molesto. ¿Recuerdas que dejaste todas las ventanas abiertas? Respondí con tranquilidad. Las vi antes de que el auto terminara en el lago. Del otro lado de la línea no hubo respuesta. El silencio se alargó, pesado, denso, como si Brandon estuviera procesando una verdad que no quería aceptar. Daños por agua, continué. El motor completamente inundado. Los circuitos destruidos. El sistema eléctrico muerto.
El interior de cuero crema arruinado. Aunque logres sacarlo, ese auto está perdido. Es una pérdida total. ¿Tú sabías eso? La voz de Brandon se quebró por completo. Sí, dije. Lo sabía. No añadí nada más. Colgué. Esa misma tarde, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número bloqueado. Lo abrí sin apuro. Era Melissa. El seguro rechazó el reclamo. Después llegaron más. Uno tras otro. Mensajes largos, atropellados, escritos con dedos temblorosos. El seguro dice que la inmersión intencional no está cubierta. Brandon todavía debe 87.000 del préstamo. El banco quiere que sigamos pagando un auto que está en el fondo del lago. Estamos arruinados. Ethan, tienes que ayudarnos a arreglar esto. Leí cada palabra con una calma que me sorprendió incluso a mí. No sentí rabia. No sentí culpa. No sentí compasión. Nada. Cerré la conversación, la eliminé, guardé el teléfono en el cajón del escritorio y regresé a lo mío. Tenía una sesión de grabación a las 3 de la tarde y necesitaba la cabeza despejada. Esa noche, antes de dormir, revisé el móvil otra vez. El chat familiar. 47 mensajes sin leer. Lo abrí. El caos se desplegó ante mí. Todo había empezado con la tía Karen. Ethan destruyó el auto de Brandon por una guitarra. Esto es imperdonable. El tío Brian se sumó enseguida. Un auto de $100.000 por una guitarra. Ethan ha perdido la cabeza. Lauren apareció, para mi sorpresa. Un momento. Noah destruyó primero la guitarra de Ethan. Y Brandon le dijo que lo hiciera. El primo Jason no se contuvo. Brandon siempre ha sido un imbécil. Ya era hora de que alguien lo frenara. Susan intentó intervenir. Por favor, todos deténganse. Necesitamos sanar como familia. Melissa no cedía. ¿Sanar? Ethan destruyó nuestras vidas. Lauren respondió de inmediato. Como Noah destruyó la guitarra de Ethan. El tío Brian volvió a atacar. Una guitarra no es lo mismo que un auto de $100.000. Jason respondió sin rodeos. Entonces tal vez enseñen a su sobrino a no romper cosas caras. La tía Karen me etiquetó directamente. Estás destruyendo esta familia. Había leído todo en silencio, observando cómo discutían sobre mí como si yo no existiera. Escribí un solo mensaje. No destruí nada. Ustedes eligieron un bando ayer. Silencié el chat. A la mañana siguiente, a las 7:42 de la mañana, llegó un correo electrónico. Asunto, intención de demanda. Daños a la propiedad. Era del abogado de Brandon, un tipo de Louisville. El documento detallaba cada reclamo con frialdad matemática, como si las cifras pudieran ocultar el absurdo. Reemplazo del auto, 15.000. Daño emocional, 15.000. Pérdida de ingresos laborales, 3.000. Monto total exigido, $123.000. Reenvié el correo a mi abogado, Daniel Álvarez, en Nashville. Me llamó 10 minutos después. Se estaba riendo. Esta es la carta de demanda más absurda que he visto este año, dijo. No tienen ningún caso. Tú no conducías el auto. Solo soltaste el freno. El vehículo rodó solo. Además, el niño destruyó tu guitarra primero. Negligencia comparativa. Si demandan, contrademandamos. Pierden por donde lo mires. Me explicó el plan con calma, como si hablara del clima. Presentaremos una contrademanda, guitarra, daño emocional y alienación familiar. Pediremos 50.000. Hazlo, respondí sin dudar. Al segundo día, a las 11 de la mañana, alguien llamó a la puerta de mi estudio. Estaba mezclando pistas. Abrí. Melissa estaba allí. A su lado, Noah. El niño sostenía una hoja doblada, mirando al suelo. Noah tiene algo que decir, dijo ella. El niño desplegó el papel y leyó con voz monótona, claramente ensayada. Querido tío Ethan, siento haber roto tu guitarra. No sabía que era cara. Prometo tener más cuidado. Por favor, perdóname. Con amor, Noah. Dobló el papel y miró a su madre. ¿Ya podemos irnos? Lo miré con atención. ¿Sabes por qué lo que hiciste estuvo mal? Se encogió de hombros. Porque era cara. No, le dije. Porque no era tuya. El precio no importa. Parecía confundido. ¿Te sientes mal por haberla roto? Brandon dijo que solo comprarías otra, respondió. Melissa intervino de inmediato. ¿Ves? Ya se disculpó. Ahora retira la contrademanda. Negué con la cabeza. Eso no fue una disculpa. Fue una actuación. Tú escribiste eso. Tiene 9 años. Es un niño. Entonces enséñale. Melissa se fue dando un portazo. Noah miró hacia atrás una sola vez. No era un niño malo. Solo tenía padres irresponsables. 3 días después, Daniel me envió otro correo. Documentos financieros.
El resumen era brutal. Deuda total: $392.000. Patrimonio neto real: $68.000. Al final, Daniel escribió: tu cuñado ya se estaba ahogando antes de que el auto tocara el lago. El Mercedes era solo una fachada. 4 días después del incidente, llegó una carta certificada. De David y Susan. Ethan, te criamos mejor que esto. Retira la demanda y paga $43.500. Leí la carta 2 veces antes de doblarla con cuidado. Discúlpate con Noah por haberlo asustado. Si te niegas, no vengas a Acción de Gracias ni a Navidad. No vamos a permitir que alguien que destruya a la familia esté en nuestra casa. Firmado, mamá y papá. Sin un pote queremos. Sin una sola palabra de afecto. Solo sus nombres, fríos, formales, casi administrativos. No respondí. No llamé. No escribí. Me levanté, caminé hasta el escritorio y abrí el cajón inferior. Dentro había una carpeta con una etiqueta clara: resultados esperados. La había creado la mañana siguiente al desastre en la casa del lago. Guardé la carta allí, cerré el cajón y me preparé café, como si nada hubiera pasado. Esa misma semana ocurrió algo que no había anticipado. Estaba en el estudio, afinando detalles de una sesión, cuando el teléfono vibró. Mensaje de Ryan, un amigo músico. Hermano, entra a Facebook ahora mismo. Abrí la aplicación. El primer post que apareció era suyo. Una foto clara, directa, sin adornos, los restos de mi Gibson destrozada sobre el suelo de la casa del lago. La imagen la había tomado allí mismo. El texto decía: un saludo a Ethan Reed por darle una lección a la gente con sentido de derecho. Un niño destruyó esta guitarra vintage de $8,000. La familia dijo: solo perdónalo. Así que Ethan perdonó el Mercedes del padre, enviándolo al lago. Publicado hacía 6 horas. 847 me gusta. 203 compartidos. 156 comentarios. Leí uno tras otro. Jamás te metas con el instrumento de un músico. Una familia que encubre destrucción merece consecuencias. Brandon jugó y perdió. Ese Mercedes tenía el destino escrito. La comunidad musical de Nashville lo entendió de inmediato. El teléfono vibró otra vez. Correo electrónico. Blackbird Studio. Ethan, vimos lo ocurrido. Estamos contigo. Si necesitas trabajo de sesión, llámanos. Otro correo, Sound Emporium. Eso requirió valor. Reservemos fechas. Un tercero, Ocean Way Nashville. Nuestras puertas están abiertas para ti cuando quieras. 3 estudios importantes ofreciendo respaldo y trabajo. Mi reputación profesional no solo no había sufrido daño alguno. Había salido fortalecida. Una semana después del incidente, sonó el teléfono. Reconocí la voz de Brandon, aunque apenas la identifiqué. Estaba rota. Ethan, por favor, ¿podemos hablar? No dije nada. Solo escuché. Respiraba mal. Lloraba. Tartamudeaba. Arruiné todo. Lo sé. No debí decir lo que dije sobre tu guitarra. Noah no debió romperla. Lo siento, de verdad. El llanto ya era evidente. ¿Puedes retirar la demanda? Vamos a perder la casa. 60 días. Los padres de Melissa no ayudarán. Los míos ya no pueden. Nos estamos hundiendo. Deberías haber pensado en eso antes de incitar a un niño a destruir algo que no era suyo, respondí. La pagaré. Te compraré otra. Lo que sea. Solo retira la demanda. Usé sus propias palabras. No se puede reemplazar. Es irreemplazable. Tú mismo lo dijiste. Solo compra otra, ¿recuerdas? Colgué. Esa noche, cerca de las 11, alguien tocó el timbre. Era Melissa. Tenía el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Había estado llorando durante horas. La dejé pasar solo para evitar una escena en el pasillo. Se sentó en el sofá, temblando. Ethan, te lo ruego. Estamos a 60 días de perder la casa. El trabajo de Brandon está en riesgo. Sin el auto no puede desplazarse. Noah pregunta todo el tiempo por qué su tío lo odia. No odio a Noah, dije con calma. Odio que nadie le haya enseñado consecuencias. Tiene 9 años, suficientes para saber que no se destruyen las cosas de otros. Me miró desesperada. ¿Qué quieres? ¿Qué haría que esto termine? La miré fijo. Quería una disculpa. No de Noah. De ustedes. De Brandon. De mis padres. Antes de la demanda. Cuando aún importaba. Quería que admitieran que estuvieron mal, que minimizaron lo ocurrido, que protegieron a Brandon. Estoy pidiendo perdón ahora, dijo entre sollozos. 3 meses tarde. Después de la demanda, después del colapso financiero, después de perderlo todo, eso no es arrepentimiento. Es pánico. Se levantó llorando. Nos vas a destruir.
No. Brandon los destruyó. Yo solo les mostré el reflejo. Se fue dando un portazo. 2 semanas después, los abogados cerraron un acuerdo. Daniel Álvarez me llamó. Brandon retira su demanda. Tú retiras la contrademanda. Paga los $8,000 de la guitarra en 12 cuotas mensuales. Él y Melissa firman una declaración jurada admitiendo que Brandon instigó a Noah. Noah escribe una carta sin guión. Orden de no contacto mutuo por 2 años. Ruptura limpia. ¿Y el Mercedes? Sin admisión de culpa. Sin cargos criminales. Acepté. Todo quedó firmado en 48 horas. 10 días después llegó una carta escrita a mano. Letra infantil. Querido tío Ethan. Rompí tu guitarra porque Brandon dijo que era falsa. No sabía que era real hasta que se rompió. Mamá dice que tal vez nos mudemos porque el auto se hundió. Brandon dice que es tu culpa. Mamá dice que es mía. No sé quién tiene razón. Lo siento. Ojalá no lo hubiera hecho. ¿Podemos pasar Navidad juntos? Noah. No había un te quiero. Solo su nombre. La leí 3 veces. Era honesta. Sin guión. Sin manipulación. Un niño atrapado entre adultos que se culpan mutuamente. No respondí. El acuerdo lo prohibía. Pero guardé la carta. La pegué en la pared del estudio. Como recordatorio de que Noah quizás algún día estaría bien. 6 semanas después del incidente, en pleno diciembre, entré a Carter Vintage Guitars. El frío de Nashville se colaba por la puerta. Miré Martins, talers de alta gama. El vendedor me reconoció por trabajos de sesión. Tenemos una Hummingbird del 74. Muy similar a la tuya. Negué con la cabeza. Busco algo distinto. Prueba esta Martin del 28. Más brillante. Corta mejor la mezcla. La tomé. Toqué unos acordes. No era mejor ni peor. Solo diferente. Más claridad, menos calidez. $3,500. Me la llevo. Esa noche toqué durante 2 horas en el estudio. Ajustándome al nuevo sonido. No era mi Gibson. Nunca lo sería. Pero ahora era mía. Empecé a trabajar en una canción nueva. La llamé Underwater. La Martin exigía otra técnica, otra dinámica. Algunas cosas no se reemplazan. Aprendes a tocar algo distinto. Días después, en una sesión de mezcla, el teléfono vibró. Mensaje de mi prima Lauren. Pensé que debería saberlo. Adjunto, captura de LinkedIn. Perfil de Brandon. Abierto a nuevas oportunidades. Durante meses, había aprendido a leer entre líneas. Ex asociado de banca de inversión en Prescott Financial. Actualmente explorando el próximo capítulo. Eso fue lo que vi primero en el perfil de Brandon. Lenguaje corporativo elegante para decir lo obvio, estaba desempleado. El mensaje de seguimiento de Lauren llegó poco después. Lo leí una sola vez antes de volver a mezclar audio en el estudio. Lo despidieron la semana pasada. Melissa tuvo que conseguir trabajo. No respondí. No había nada que decir. Una semana después, Lauren me escribió de nuevo. Quería reunirse para tomar café. Dijo que tenía actualizaciones. Acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta de Woodland Street, un lugar tranquilo donde nadie prestaba atención a conversaciones ajenas. Lauren fue directa. Brandon perdió su trabajo en febrero, me dijo. Ya no podía viajar sin auto. La empresa le ofreció trabajar de forma remota, pero se negó. Dijo que eso estaba por debajo de él. Asentí sin decir nada, removiendo el café con calma. Ella continuó. Ahora trabaja en una cooperativa de crédito. Gana $58,000 al año. Antes ganaba 175. Hice el cálculo mental sin esfuerzo. Había perdido casi el 67% de sus ingresos. Lauren sacó su teléfono y me mostró más información. Melissa había tenido que empezar a trabajar. Por primera vez en 12 años. Gerente de tienda en Target. 36,000 anuales. Noah está ahora en actividades extraescolares, añadió. Lo odia. Siguió deslizando la pantalla. La casa estaba en venta. 2 meses de atraso en la hipoteca. Ya no podían sostenerla. Entonces su expresión cambió. Noah fue suspendido 2 veces, dijo en voz baja. Peleas en la escuela. El orientador dice que está procesando trauma familiar. Pregunta por ti todo el tiempo. Me quedé mirando el café, ya frío. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto? Me preguntó. No supe responder de inmediato. Pensé que me sentiría satisfecho, admití. Como si las consecuencias fueran suficientes. Pero no siento nada. Solo vacío. Lauren asintió despacio. Eso es normal. Puedes tener razón y aún así sentir tristeza. Me contó que había empezado terapia. Su terapeuta era la doctora Anika Shah, con consultorio en Green Hills. En la tercera sesión,
Le hizo la pregunta clave. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? No. ¿Te hace feliz el resultado? No. ¿Pueden ser ciertas ambas cosas al mismo tiempo? Lauren me dijo que se quedó pensando largo rato antes de responder que sí. La doctora se inclinó hacia adelante. ¿Destruiste tú sus vidas o lo hicieron ellos mismos? Ellos, respondió Lauren. Yo solo les mostré el reflejo. Exacto, dijo la doctora. Pusiste un límite. Ellos eligieron cómo reaccionar. Su patrón de permisividad fue lo que los destruyó, no tú. Luego hizo una pausa antes de añadir. No estás llorando por la familia que tenías. Estás llorando por la familia que deseabas tener. Eso, según Lauren, le cambió todo. Una semana después, me reenviaron un correo. Melissa lo había enviado a la familia extendida buscando consejo. Asunto, necesito ayuda con Noah. Decía que Noah estaba actuando de forma agresiva, que había sido suspendido 2 veces, que el orientador escolar decía que se culpaba por el conflicto familiar. Que preguntaba por mí constantemente. Que Brandon insistía en decirle que yo había elegido el dinero por encima de la familia. Que ella sabía que eso no era cierto. Que no sabía si había fallado como madre al apoyar a su esposo en lugar de a su hermano. Leí ese correo 3 veces. Noah era inocente. Un niño atrapado entre decisiones de adultos que nunca supieron asumir responsabilidades. Fui a una tienda de instrumentos y compré una guitarra acústica infantil. $280. La envié de forma anónima. Dentro, solo una tarjeta. La música cura. Sigue tocando. Alguien que se preocupa por ti. No firmé. La orden de no contacto seguía vigente. Pero sabía que, al menos, la música podía ayudarlo como me había ayudado a mí. En mayo, Lauren volvió a escribirme. Melissa había presentado la demanda de divorcio. Me envió una captura del expediente judicial. Registro público. Las razones eran claras. Orgullo del esposo que destruyó relaciones familiares. Irresponsabilidad financiera. Influencia negativa en el desarrollo moral del menor. Negativa a reconocer errores o buscar ayuda profesional. Diferencias irreconciliables. Brandon estaba furioso. Decía que lo habían traicionado. Luchaba por la custodia alegando que Melissa lo había abandonado durante la crisis. Noah, otra vez, en el medio. Sentí tristeza. ¿Por ellos? Sí. Pero sobre todo por el niño. El auto nunca fue el problema. El carácter de Brandon sí lo fue. El Mercedes solo dejó al descubierto lo que ya estaba roto. Una tarde, alguien tocó a mi puerta. Mi nueva casa en East Nashville. La había comprado 2 meses antes. Miré por la mirilla. Susan estaba ahí. Abrí, pero no la invité a pasar. Nos quedamos en el porche. Tu casa es hermosa, dijo. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Puedo entrar? No. Se tensó, pero no se fue. Me equivoqué en todo, admitió. Brandon nos mintió durante años sobre las finanzas. El Mercedes era arrendado. Nunca pudo pagarlo. Melissa se está divorciando. Tú intentaste advertirnos. No escuchamos. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? Ya lo hice, respondí. Eso no significa que confíe en ti. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Nada. Solo vivir con ello. Como yo tuve que hacerlo. Susan lloró. Yo no me moví. Se marchó sin mirar atrás. El perdón fue para mí, no para ella. La confianza, eso llevaría años. Si es que alguna vez volvía. En junio, sonó mi teléfono. Tu padre tuvo un infarto, dijo Lauren. Se me cerró el pecho. Es leve, añadió. Está estable. Pero pregunta por ti. Fui al Vanderbilt Medical Center. Habitación 312. David estaba pálido, más delgado, conectado a monitores. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Viniste? Eres mi padre. Asintió, sin poder hablar al principio. Fui un pésimo padre, dijo al fin. Tomé partido sin escuchar. Sí. El silencio fue incómodo, pero honesto. Lo siento. Lo sé. ¿Podemos arreglar esto? Podemos intentarlo. Despacio. Entendió lo que significaba despacio. Años, no semanas. Me quedé 30 minutos. No hice promesas. Mientras sus vidas se desmoronaban, la mía avanzaba. Lancé mi segundo EP instrumental. 180.000 reproducciones el primer mes. Me destacaron como músico emergente en la escena de Nashville 2025. El trabajo de sesión se duplicó. Empecé a dar talleres de guitarra. Compré una Martin de 18 de 1967 por $9.800. Mi mayor tesoro. Conocí a Hannah en un showcase. Periodista musical. 32 años. Inteligente, empática, clara con los límites. Nuestra relación creció de forma sana. Ella conocía toda la historia.
Nunca cuestionó mis decisiones. La doctora Sa me dio el alta. Has procesado el trauma. Ahora sabes cómo manejarlo. Compré la casa. 425.000. La renové con calma. Formé un grupo sólido de amigos. 5 músicos. Mi familia elegida. Comencé a dar clases en un programa juvenil. Enseñar guitarra a niños. Mis ingresos subieron. Los de Brandon siguieron cayendo. Mi vida se estabilizó. La suya, no. Y por primera vez en mucho tiempo, eso ya no me definía. Melissa estaba en proceso de divorcio. La noticia no me sorprendió, pero sí el contraste con el resto de mi vida. Mi comunidad había sido clara y constante, apoyo real, sin condiciones. En cambio, Brandon había quedado completamente aislado. A medida que pasaban los meses, empecé a notar algo que antes no me permitía reconocer: mi vida se sentía más plena sin mi familia involucrada en cada decisión. Lauren volvió a escribirme con otra actualización. 5 meses después del episodio de la Casa del Lago, el panorama de Brandon era desolador. Había perdido la batalla por la custodia. Noah vivía con Melissa el 85% del tiempo. Brandon había sido desalojado de su apartamento porque no pudo seguir pagando el alquiler. Terminó regresando a la casa de sus padres. 40 años, de vuelta en su habitación de la infancia. Su crédito estaba destruido y había declarado bancarrota. Había subido varios kilos por comer de manera compulsiva debido al estrés. Ahora trabajaba en el estudio contable de sus padres. Un empleo por lástima. 45.000 al año. Lauren adjuntó una captura de pantalla. Era una publicación de Brandon en Facebook. Cuando tu familia te traiciona por cosas materiales, aprendes quiénes son tus verdaderos amigos. Algunas personas valoran más las cosas que a las personas. Yo me reconstruiré más fuerte. 3 comentarios. Todos de sus padres. Leí el texto una sola vez. No sentí rabia. Solo una lástima breve y distante. Brandon seguía sin entender nada. Seguía culpándome. Seguía interpretándose como víctima. Sin amigos, sin asumir responsabilidades, aferrado a promesas vacías. Nunca iba a aprender. Cerré Facebook y seguí con mi vida. Un rato después, Lauren volvió a escribirme. El tono era distinto. Melissa quiere verte, me dijo. Dice que necesita hablar contigo. Yo le dije que te preguntaría. Sin presión. Lo pensé con calma. Acepté. Elegí un café neutral. Espacio público. El mismo de siempre. Melissa llegó puntual. Sin maquillaje. Más humilde. Se la veía cansada, mayor de lo que recordaba. Gracias por verme, dijo apenas se sentó. Asentí. Lauren me dijo que querías hablar. Tomó aire antes de empezar. Me estoy divorciando. Supongo que ya lo sabes. Tenías razón sobre Brandon, sobre Noah, sobre todo. No la interrumpí. Yo alimenté su ego, continuó. Cría a un niño con derechos porque era más fácil que enfrentar los problemas reales. Su voz se quebró. Ese fin de semana en la Casa del Lago. Brandon se burló de tu guitarra todo el tiempo. Decía que gastabas dinero en caprichos mientras él conducía un Mercedes. Yo lo sabía. Y no lo detuve. ¿Por qué? Pregunté. Porque tenía miedo. Si admitía que Brandon estaba equivocado, tenía que aceptar que me había casado con el hombre equivocado. Empezó a llorar. Lágrimas reales. Lo siento. De verdad. Lo siento mucho. Le pasé unas servilletas del dispensador. Te perdono, dije. Levantó la vista, sorprendida. ¿De verdad? Sí. Pero no vamos a volver a como era antes. Asintió. Lo entiendo. Tal vez algún día. No ahora. Eres mi hermana. No te odio, pero todavía no confío en ti. La confianza lleva tiempo. ¿Podemos intentarlo despacio? Tal vez. El tiempo lo dirá. Una semana después, Melissa me escribió de nuevo. ¿Estarías dispuesto a ver a Noah? No hay presión, pero pregunta por ti todo el tiempo. Creo que le haría bien escucharte. Lo pensé. Respondí. Sábado por la tarde, en mi casa. Solo lo dejas y lo recoges. El sábado llegó. El timbre sonó. Noah estaba en la puerta. 10 años. En las manos, la guitarra que le había enviado de forma anónima. Gracias por la guitarra, me dijo. Sé que fuiste tú. ¿Cómo lo sabes? La nota decía, la música sana. Eso es lo que siempre decías. Lo invité a pasar. Nos sentamos en el porche. ¿Sabes tocar algo? Tocó una progresión sencilla. Do, sol, mi menor, fa. Básica, pero limpia. Practico todos los días, dijo. Le mostré un acorde nuevo. Le costó. Falló. Lo intentó otra vez. Lo logró. Lo siento por haber roto tu guitarra, dijo de pronto. Lo sé. Mamá dice que tengo que entender por qué estuvo mal.
¿Y lo entiendes? Porque era tuya y no pedí permiso. Y porque Brandon me dijo que lo hiciera y yo debería haber dicho que no. ¿Exacto? Noah me miró serio. Ya no tengo que escuchar cuando Brandon dice cosas malas de la gente. Bien. Aprende a pensar por ti mismo. Tocamos juntos casi 1 hora. Le enseñé 3 acordes más. Se fue sonriendo. Melissa lo recogió y me saludó desde el auto. Noah iba a estar bien. Una buena crianza todavía podía reparar el daño. Día del padre. 6 meses después del lago. David me invitó a almorzar. Solo los dos. Acepté por primera vez. Nos encontramos en un restaurante sencillo. Territorio neutral. Al principio fue incómodo. Luego la conversación fluyó. Estoy orgulloso de ti, me dijo. ¿Por qué? Por defenderte. Por no retroceder. Te enseñé a ser un hombre. No pensé que lo usarías contra mí. ¿Rió? Sin rencor. No fue contra ti, respondí. Fue por mí. Lo sé. Me tomó 6 meses entenderlo. Comimos en silencio. Cómodo. Por primera vez. David pagó la cuenta. Un gesto simple, pero simbólico. ¿Lo repetimos el próximo mes? Sí, el próximo mes. De camino a casa pensé en todo. Algunas cosas se hunden. Otras flotan. Uno elige qué salvar. Fin de semana largo de septiembre de 2025. 1 año después. Otra casa junto al lago. Esta vez alquilada con amigos, no con familia. Hannah estaba a mi lado en la terraza. 5 amigos músicos adentro, asando, riendo. Toqué una pieza instrumental que había compuesto. Cuando terminé, aplaudieron. Hannah me besó la mejilla. Fue hermoso. Mi teléfono vibró. Mensaje de Susan. Pensando en ti hoy. Te extraño. Respondí. Yo también, mamá. Pequeños avances. 1 año atrás, el peor momento familiar. Ese día, el mejor momento con mi familia elegida. Círculo completo. Un círculo distinto. Lauren estaba conmigo en la terraza. Yo la había invitado como puente de información familiar. Bebía cerveza mientras me ponía al día. Lauren estaba conmigo en la terraza. Yo la había invitado como puente de información familiar. Bebía cerveza mientras me ponía al día. Brandon sigue en casa de tus padres, dijo. 41 años. Mismo trabajo. Gana 48.000. Paga 650 de manutención. Ve a Noah 2 veces al mes. Sale con alguien de la iglesia. Conduce un Honda Civic 2009. Tus padres se lo compraron. Hizo una pausa. Está más pequeño. ¿Físicamente? No. Como persona. ¿Todavía me culpa? Probablemente, pero ya no habla de eso. No sentí satisfacción. Tampoco pena. Solo claridad. Brandon se volvió ordinario. Y su ego nunca pudo aceptar eso. Melissa me escribió la semana pasada. Ahora hablamos 1 vez al mes. Me envió una foto. Noah, en el escenario de la escuela, tocando la guitarra en el acto de talentos. Sonreí. Mi corazón se sintió extrañamente reconfortado cuando leí su mensaje. Lauren me envió una actualización larga, detallada, honesta. Había sido ascendida a gerente regional de Target. Su sueldo ahora rondaba los 64.000 al año. Vivía en un departamento de 2 habitaciones, sencillo pero limpio, ordenado, funcional. Nada lujoso, pero estable. Noah estaba mejor. Mucho mejor. Sus notas habían subido, los problemas de conducta se habían reducido de forma notable. Iba a terapia todas las semanas y, además, tocaba la guitarra 30 minutos diarios, sin falta. Melissa también estaba en terapia. Sesiones individuales y sesiones familiares junto a Noah. Estaba saliendo con alguien. Kevin. Maestro de primaria. Una persona sana, estable. Había tomado cursos de educación financiera, vendido su anillo de bodas y logrado pagar $12.000 en tarjetas de crédito. No intentaba justificar nada. Solo avanzar. En uno de sus últimos mensajes escribió algo que me dejó pensando durante días. No estoy pidiendo perdón otra vez. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. Noah preguntaba por mí. Le contaba a su madre que yo le estaba enseñando guitarra a través de los vídeos que le enviaba por YouTube. Me dio las gracias por no abandonarlo como, según sus propias palabras, ella me había abandonado a mí. Veo a Melissa cada 6 semanas. ¿Qué fe? Conversaciones tranquilas. A veces cordiales, a veces incluso cálidas. No somos hermanos todavía, pero tampoco extraños. El progreso es lento, pero real. Noah se convirtió en el puente entre nosotros. Ahora me visita 1 vez al mes. Hay una rutina establecida. Ese día me mostró una canción que había escrito. Se titulaba Rompí algo. La letra hablaba de consecuencias, de crecer, de cometer errores. Rompí algo que no era mío.
Dije que lo sentía, pero me tomó tiempo entenderlo. Ahora estoy aprendiendo a pensar antes de actuar. A mantener la conciencia limpia. Acordes simples. La menor, re, sol. Su voz se quebraba un poco. La pubertad comenzando. Pero la emoción era real. Auténtica. Yo escuché en silencio, con los ojos húmedos, sin admitir que estaba a punto de llorar. Está muy bien, Noah, le dije. Me miró con curiosidad. ¿Es verdad que hundiste el auto de Brandon? No mentí. Sí. ¿Fue por mi culpa? No, fue por él. Tu familia me enseñó sobre consecuencias. Yo solo devolví la lección. Noah pensó unos segundos y asintió. Mamá dice que hiciste bien en irte. Dice que a veces la familia te rompe y tienes que salvarte solo. Me sorprendió escucharlo. ¿Ella dijo eso? Sí. Dice que está aprendiendo. Igual que tú. En ese momento supe que el niño iba a estar bien. El ciclo se había roto. Ahora ceno con David y Susan una vez al mes. Este mes fue en su casa. La primera vez que regresaba en un año. Al entrar noté cambios. Algunas fotos seguían ahí, otras habían desaparecido. Las imágenes de la boda de Melissa con Brandon ya no estaban. En su lugar había una nueva, Noah tocando la guitarra que yo le regalé. Ocupaba un lugar central. De orgullo. La casa se sentía más liviana. Susan preparó estofado. Mi favorito desde la infancia. David me preguntó por mi carrera musical. Esta vez escuchó de verdad. Hizo preguntas. Comentarios. Me dijo que había comprado mi EP en iTunes. Hablamos de Hannah. La habían conocido una vez. Les había caído bien. Compartimos la alegría por el progreso de Noah. Nadie mencionó a Brandon. Su nombre no se pronunció. Tampoco se habló del último día. Era un acuerdo silencioso. Después de la cena, David salió al porche conmigo. Hijo, he estado pensando en esa carta que te enviamos, dijo. La que decía que no vinieras en las fiestas. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Quiero que vengas este día de Acción de Gracias. ¿Vendrás? ¿Melissa estará allí? Pregunté. Susan respondió desde la puerta. Sí. ¿Y Brandon? David fue firme. Absolutamente no. Nunca más. Entonces iré. Susan rompió a llorar. Lágrimas de alivio. Mis padres me eligieron. Por fin. Brandon quedó excluido de forma permanente. La familia fue redefinida, Ethan, Noah, Melissa, mis padres. No él. Los límites funcionaron. Esa noche, en la casa del lago, Hannah y yo nos sentamos solos en el muelle. Las estrellas se reflejaban en el agua. ¿Alguna vez te arrepientes? Me preguntó. ¿De qué? Del Mercedes. Guardé silencio. A veces me arrepiento de que haya sido necesario, respondí. Esa es la diferencia. ¿Cómo así? Ojalá mi familia hubiera sido distinta. Ojalá me hubieran defendido. Pero no lo hicieron. Así que tuve que defenderme yo. Me duele que me obligaran a elegir, no la elección en sí. ¿Los extrañas? Extraño a quienes creí que eran, no a quienes realmente son. Eso es triste. Sí. Pero ya no estoy triste. Estoy en paz. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Paz? No felicidad. ¿Paz? ¿Distinto? El sábado por la tarde, Lauren llamó riéndose. No vas a creer lo que pasó. David y Susan vendieron la casa del lago. En agosto. Demasiados recuerdos malos. Los nuevos propietarios iniciaron trabajos de saneamiento en el lago semanas después de la compra. Parte del proceso incluía inspecciones subacuáticas autorizadas, revisiones técnicas y retiro de objetos contaminantes. Fue durante una de esas inmersiones cuando apareció el vehículo. No emergió como un hallazgo dramático, sino como un residuo más, metal corroído, irreconocible, vencido por el agua y el tiempo. Intentaron contactar al antiguo titular. Brandon aún figuraba en algunos registros. Preguntó por opciones, por reclamaciones, por compensaciones. La respuesta fue breve y definitiva: el coche no tenía valor económico ni operativo. El costo de extraerlo superaba cualquier posible beneficio. Nadie estaba dispuesto a hacerse cargo. El resultado fue simple. El auto quedó donde estaba. No hubo grúas, ni titulares, ni redenciones tardías. Solo un objeto inútil, abandonado en silencio, exactamente donde pertenecía. Cuando me enteré, no sentí satisfacción. Tampoco alivio. Lo entendí como lo que era, el cierre físico de algo que ya había terminado hacía tiempo. Algunas cosas no se recuperan porque no vale la pena hacerlo. No por castigo, sino por lógica. Mientras tanto, mi vida avanzó sin pausa. El trabajo se multiplicó. Nuevos proyectos, nuevos escenarios, nuevas oportunidades. Publiqué más material del que había imaginado posible. Las cifras crecieron,
pero dejaron de ser lo importante. Lo relevante era otra cosa, estaba creando sin miedo, sin ruido alrededor, sin cargar con expectativas ajenas. Fui invitado a colaborar en estudios donde antes solo soñaba con entrar. Mi nombre apareció en créditos que antes leía como espectador. Enseñé, compartí, aprendí. Descubrí que el reconocimiento auténtico llega cuando ya no lo estás persiguiendo. Una noche, de regreso en la casa del lago alquilada, salí al exterior mientras todo dormía. El agua estaba inmóvil. El reflejo del cielo era tan nítido que costaba distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Pensé en el pasado, no con rabia, sino con distancia. En lo que perdí. En lo que dejé ir. En lo que gané al hacerlo. Antes, creía que cerrar ciclos significaba confrontar, explicar, obtener disculpas. Ahora sé que muchas veces cerrar es simplemente seguir caminando sin mirar atrás. Regresé al interior. Las voces suaves, la risa contenida, la presencia tranquila de quienes habían elegido quedarse. La guitarra descansaba apoyada cerca de la puerta, intacta, esperando ser usada, no venerada. Ahí entendí algo con claridad absoluta. No todo lo que se hunde necesita ser rescatado. No todo lo que se pierde debe recuperarse. Algunas cosas cumplen su función al desaparecer. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no estaba celebrando ni lamentando nada. Solo estaba en paz.